La espesura de Urbanel no era solo densa, parecía tener voluntad propia. No bastaba con arrancar las enredaderas o esquivar raíces torcidas que emergían del suelo como tentáculos alertas. Todo el paisaje daba la sensación de estar observando, evaluando. Las ramas, anchas, de un tono óxido casi rojizo, no solo se aferraban a sus piernas, sino que a veces susurraban entre sí, como si compartieran secretos en un idioma vegetal. Cair, jadeando por el esfuerzo, avanzaba a duras penas. Su uniforme estaba hecho jirones, cubierto de barro y sangre seca. La escaramuza que lo había separado de su pelotón horas antes seguía resonando en su mente, destellos morados, chillidos metálicos, humo químico. Ahora solo le quedaban una lámpara térmica fallando, un estuche de emergencia y una voluntad endurecida por haber sobrevivido más veces de las que recuerda. El lector biológico, a medio funcionar, arrojaba resultados desconcertantes. Componentes genéticos inestables, rastros de energía fuera de toda escala, fluidos que no coincidían con ningún catálogo médico conocido. Pero Cair no se detuvo. Algo lo empujaba, no el deber, sino la necesidad desesperada de encontrar a alguien. ¿A quién fuera? Empujó con fuerza un grupo de helechos color vino que, curiosamente, se abrieron con una suavidad casi respetuosa. Y entonces la vio. Reclinada contra una raíz gruesa como un fémur de coloso, estaba ella. Una figura no humana. Aún en su estado de semi-inconsciencia, irradiaba fuerza. Su piel era gris azulada, salpicada de patrones que cambiaban de tonalidad como si respiraran. Llevaba una armadura brillante, tallada y ceremonial, más obra de arte que protección. Su cabello blanco como ceniza, trenzado en gruesas cuerdas, caía mezclado con lodo y hojas. Su vientre brillaba. Cair se arrodilló sin pensarlo. Colocó sus manos con cuidado sobre el abdomen herido, palpando entre placas rotas y carne viva. Había algo latiendo ahí, algo no del todo visible, pero claramente vivo. Una herida punzante perforaba el costado inferior, y pese a sus conocimientos limitados, supo que aquello era serio. Todo a su alrededor pareció detenerse. El canto de los insectos, el susurro de los árboles, incluso el calor pegajoso del ambiente se congeló en una calma cargada de significado. Mientras preparaba una mezcla improvisada de nanogel y sedante multiespecie, la figura se movió. Apenas. Pero lo suficiente. Una mano firme y azul lo sujetó de la chaqueta. No abrió los ojos, no habló de inmediato. Solo lo sostuvo. Cair, sin atreverse a moverse, comprendió el mensaje. Y cuando al fin ella habló, lo hizo con una voz rota, áspera, llena de peso. No me dejes sola. No lo dijo en idioma común, pero él lo entendió igual. Y eso fue suficiente para quedarse. La lluvia empezó a caer como si el cielo hubiera olvidado cómo detenerse. Gotas tibias como lágrimas llenaban el aire. Aún así, Cair no se movió. Su mano seguía sobre ella. La selva, antes ruidosa y viva, ahora estaba en un silencio que pesaba en el pecho. Ni siquiera los bichos brillantes volaban ya. Sabía que debía actuar. La pérdida de sangre se había ralentizado, pero no detenía. Con movimientos suaves, casi como si tocara algo sagrado, sacó el dispensador de nanocélulas y lo activó. El dispositivo murmuró en tonos bajos, devolviendo gráficas incomprensibles. Pero una cosa era clara, la criatura aún luchaba por vivir. Y algo dentro de ella también. Separó con cuidado los restos de la armadura a la altura del abdomen. El metal vivo se replegó como si entendiera su propósito. Bajo la piel azulada, se notaba una protuberancia suave que emitía un pulso de luz cálida. Era como un corazón doble. Cair se estremeció. Estaba gestando. O algo muy parecido. Genial, murmuró. Me entrenan para heridas de combate, no para partos galácticos. Aplicó un estabilizador directamente en la arteria visible. La reacción fue inmediata. El cuerpo de ella se sacudió,
su rostro se contrajo y un sonido profundo brotó de su pecho. No era dolor. Era algo despertando. Su agarre se tensó contra su ropa. Sigue, parecía decirle, sin pronunciarlo. Durante casi una hora, Kair trabajó como si el universo dependiera de ello. Colocó compresas regenerativas, cerró heridas con precisión quirúrgica y selló con campos de contención. Cuando terminó, su espalda se desplomó contra una raíz. La respiración de la mujer se había estabilizado. El pulso seguía. Ella vivía. Pero no podían quedarse. El ambiente era demasiado tranquilo. Algo se preparaba. Improvisó una camilla con un fragmento de tela térmica, lianas y partes de su cinturón roto. Colocarla sobre ella fue un acto íntimo que lo hizo contener la respiración. No por pudor, sino por respeto. La cargó, arrastrándola con cuidado por entre la vegetación, que parecía abrirse a su paso como si reconociera lo que llevaba. Al encontrar un claro entre las piedras en espiral de una formación antigua, se refugió ahí. Instaló luces suaves y la cubrió con una manta de emergencia. El entorno era amplio, pero protegido. Seguro, por ahora. Y entonces, ella abrió los ojos. Primero un parpadeo. Luego otro. Gris oscuro, cruzados por hilos morados que palpitaban como raíces vivas. Lo observó sin decir nada. Pero no hacía falta. Con un esfuerzo lento, se incorporó. Él intentó ayudarla, pero ella levantó la mano para detenerlo. No estaba indefensa. Su cuerpo ya comenzaba a regenerarse. No pronunció palabra. Solo extendió su mano hacia él, con la palma abierta. Kair dudó. No era una súplica. Era una conexión. Cuando la tocó, una descarga leve lo recorrió, como si algo más allá del tacto lo envolviera. Y entonces, sin aviso, vio algo que no era suyo, una gruta iluminada por raíces fosforescentes, un canto suave en un idioma sin nombre, y una criatura antigua nadando en una laguna de luz líquida. 3 segundos. Eso fue todo. Pero al volver, estaba sin aliento. Ella lo observaba. No explicó. No hizo falta. Había compartido algo. Un recuerdo. O quizás una advertencia. Y aunque no comprendía qué era exactamente, sabía que eso lo cambiaría para siempre. No fue una transición lenta. Fue como si el mundo hubiera decidido cerrar los ojos de golpe. El cielo sobre Urbanel se apagó sin aviso. En su lugar, las raíces resplandecientes de los árboles comenzaron a emitir una luz verde-azul, suave como aliento nocturno, bañando las hojas empapadas con una pátina fantasmal. Las sombras se alargaban y encogían sobre las paredes del refugio rocoso, que ya no parecía parte de la selva, sino una cámara suspendida entre planos, un santuario improvisado que flotaba fuera del tiempo. En ese lugar, el silencio no era una pausa, era una presencia. Algo invisible que acechaba, sin mostrar forma ni intención, pero presente. Kair no dormía. Reclinado contra una piedra cálida, repasaba cada acción médica que había realizado, cada sustancia utilizada, cada decisión tomada. Y aunque todo indicaba que ella se estabilizaba, lo que realmente lo inquietaba era la visión que había compartido con la criatura al tocar su mano. Aquel destello mental, aún lo sentía, como una melodía sin idioma, vibrando detrás de sus pensamientos. La alienígena, a quien aún no podía nombrar, dormía. Si es que eso era sueño. Su respiración era lenta, profunda, acompañada de impulsos de luz bajo la piel. Cada exhalación iluminaba su abdomen, cada inhalación lo atenuaba, como si el ser en su interior respirara con ella. Era imposible no mirar. A pesar de ser tan distinta, el proceso era reconocible. Vida generando vida. El instinto de proteger. De resistir. Ella hacía ambas cosas. Y Kair, sin entender por qué, también. Entonces un crujido. Mínimo, pero agudo.
fuera del área iluminada. Se puso de pie con rapidez, tomó su lámpara termal y escaneó. Una figura baja, de 4 patas, se deslizaba entre los arbustos. No parecía peligrosa. Su cuerpo estaba cubierto por placas semejantes a hojas y sus ojos brillaban como cristal húmedo. Se detuvo, los miró, y se fue. Pero dejó claro un mensaje: estaban siendo observados. La noche se volvió espesa. Cada sonido parecía más cercano. A veces, Kair creía oír un canto, no con palabras, sino una vibración en el aire. Rítmica. Antigua. Ritual. Salió del refugio una vez para buscar su origen, pero solo encontró árboles que parecían respirar y ramas que se movían sin viento. Al volver, la criatura estaba sentada, completamente erguida, los ojos fijos en el punto donde él había estado. No habló. No fue necesario. Su mirada lo dijo todo: cuidado. Cuando amaneció, el cielo no era azul, ni gris, ni púrpura. Era rojo. Una señal. No natural. Una advertencia. Kair encendió su escáner térmico. Movimiento. En el flanco este. Formaciones humanoides. Armadas. Avanzando. Tenía poco tiempo. Intentó levantarla. Ella se negó. Señaló hacia el interior profundo de la jungla y luego a su vientre. Pronunció una sola palabra. Nael. No la comprendió, pero sintió que era un destino. Un refugio. Una respuesta. Reunió lo esencial, la ayudó a apoyarse en su hombro y comenzó a avanzar. La dirección era incierta, pero había algo en el ritmo de sus pasos, en el pulso bajo su piel, que guiaba el trayecto. No era un camino. Era un trazo ancestral que no seguía lógica visual sino señales sutiles, zonas de tierra menos densa, niebla que se dispersaba a su paso, raíces que no se enredaban. Ella no caminaba del todo. Avanzaba con pasos lentos, irregulares, pero decididos. Un brazo sobre sus hombros, el otro apartando ramas brillantes. El paisaje cambió. Los árboles se inclinaban hacia ellos, formando túneles naturales. Sus hojas goteaban savia fluorescente, como si los reconocieran. El suelo crujía bajo raíces entrelazadas. Un zumbido grave, armonioso, emergía de lo profundo del bosque. La carga sobre su cuerpo era dura, pero lo que realmente lo desbordaba era lo mental. Sentía como su mente cambiaba. Como si se estuviera abriendo algo más allá de lo humano. Tras horas de caminata llegaron a un claro irregular. Allí, estructuras enormes de piedra viva se alzaban, algunas brillando desde dentro, otras cubiertas de glifos en espiral. El aire era denso, vibrante. No estaban solos. Ella se detuvo. Cerró los ojos. Su vientre brilló más fuerte. Las estructuras respondieron. Como si se hablara entre ellas a través de la luz. Y entonces, por primera vez, ella habló con voz limpia, clara, pero baja. Nael empieza aquí. El suelo tembló apenas. Las raíces se apartaron, revelando una grieta en forma de escalinata entre dos piedras. Descendieron. Primero ella. Luego Kair, sujetándola con ambas manos. Dentro, la temperatura cambió. No hacía calor, ni frío. Había una energía que lo envolvía. Un silencio tan total que parecía latente. Las paredes brillaban con flores minerales, sus pétalos de cristal respiraban luz. El centro de la caverna era casi perfecto. Esférico. En el medio, una plataforma flotaba a escasos centímetros del suelo. Encima, 3 estructuras semejantes a asientos antiguos, más funcionales que simbólicos. Ella avanzó hacia el más bajo, colocó las palmas sobre la piedra, y su abdomen brilló como nunca. Un latido múltiple se oyó, claro, tangible. 2 corazones. No humanos. Pero vivos. Y entonces, todo cambió.
Los cristales de la cámara comenzaron a vibrar con un zumbido suave y grave. De uno de los muros, como si emergiera de las mismas capas del tiempo, surgió una figura sin cuerpo físico. Estaba compuesta de líneas fluctuantes de energía, suspendida en el aire como humo con propósito. No tenía rostro, pero su contorno humanoide, las curvas de sus extremidades, el modo en que flotaba sin romper el equilibrio del espacio, hablaban de sabiduría antigua y una melancolía intacta. Cair supo sin necesidad de palabras, era uno de los suyos. De los de ella. La figura no habló, al menos no de forma audible. Lo que proyectó fue una secuencia directa a la conciencia de ambos. Un mundo cubierto de luces agónicas, ciudades ardiendo bajo el cielo partido. Dos especies enfrentadas, unidas por secretos compartidos que habían olvidado. Y en el centro, una línea roja de energía que conectaba a Saena, como él la llamaba ahora, con el núcleo de ese planeta. Después, apareció un símbolo, una espiral rodeada de 5 esferas. 5 guardianes. Una ya no respondía. Cair cayó de rodillas. No por el peso físico del mensaje, sino por la dimensión emocional de la revelación. Ella no era solo un ser herido. Ni una madre. Era una de las últimas portadoras de un equilibrio cósmico que apenas comenzaba a comprender. Saena lo miró. No con miedo, sino con certeza. Como si siempre hubiera sabido que él llegaría hasta allí. Como si su destino no fuera salvarla, sino presenciar algo que debía ser recordado. La figura se desvaneció. La luz disminuyó. Ella se dejó caer sobre la plataforma flotante, no por debilidad, sino como quien vuelve a un lugar que fue su hogar 1000 ciclos atrás. Cair se arrodilló a su lado. Esta vez, no hubo visiones, solo el calor de una mano sobre la suya. Ninguna palabra. Solo una conexión viva, sin necesidad de explicaciones. Y entonces, el rugido. Un eco como un trueno ahogado atravesó el domo natural. No era natural. Era artificial. Una nave. El sonido de la atmósfera siendo rasgada. Cair se puso de pie, mirando la caverna, luego a ella. No tenían tiempo. Pero no tenía miedo. El santuario de Nael, como ella lo había llamado, respondía. No al peligro, sino a su presencia. Los cristales comenzaron a brillar más fuerte, proyectando símbolos en el aire. Círculos giratorios, constelaciones vivas. No lo pensó, solo colocó su mano sobre su hombro. La vibración que sintió no era de ella, era del lugar mismo, reconociendo a su guardiana. Ella alzó la mirada. Su voz no era humana, pero el mensaje era claro. Quédate conmigo. Del centro del recinto, donde las piedras formaban una espiral descendente, se abrió una fisura de luz. No era una puerta. No era un túnel. Era un acceso a algo más profundo, una memoria viviente. Cair vio imágenes, ciudades que flotaban sobre océanos verticales, rituales frente a criaturas colosales, 5 figuras irradiando energía en sincronía. Y de nuevo, el símbolo de la espiral con 5 núcleos, pero uno de ellos se apagaba lentamente. Saena se levantó. Cair la sostuvo mientras caminaba hacia el umbral. El portal reaccionó a su cercanía. No la rechazaba, la reconocía. La energía se enredó con los latidos de su vientre. El hijo, o lo que fuera esa vida dentro de ella, no era una carga. Era la llave. Todo se interrumpió con un estallido seco. Un disparo. Una advertencia. Una estalactita estalló. Fragmentos rodaron por la piedra. Cair se giró, blaster en mano. Apenas servía, pero lo sostuvo. Desde la entrada de la caverna descendió una figura humana con arnés de gravedad. Su armadura llevaba las marcas del escuadrón orbital Umbral 9. Atrás, 2 más descendieron con rapidez, maniobrando entre las rocas como depredadores silenciosos. El líder, un hombre de rostro severo, habló con amplificador de garganta. No gritó.
Ordenó. Ríndete. Identifica. Sométete. Kair no respondió. Alzó la mano en un gesto ambiguo de tregua. Saena, detrás, colocó su otra mano sobre el portal. Este se contrajo. Las luces giraron con mayor densidad. La atmósfera cambió. Incluso los soldados dudaron. Lo sentían, aquello no era solo roca y energía. Era algo más. El comandante bajó lentamente el arma. Reconocía a Kair. No por rostro. Por informe. Uno extraviado. Un médico dado por muerto en un conflicto sin resolver. Lo llamó traidor. Kair dejó caer el blaster al suelo. Ella no es el enemigo. Saena avanzó. Alzó las manos. Por primera vez, habló en su idioma. No perfecto. Pero suficiente. Vine a conservar lo que queda. No entienden que esta guerra no es entre razas, sino entre maneras de existir. Él, señalando su vientre, no es una amenaza. Es la última posibilidad. Silencio. La palabra posibilidad flotó. Nadie disparó. Nadie habló. Entonces, el portal se expandió. Una onda luminosa envolvió a todos los presentes. No dolió. No quemó. No atacó. Pero les mostró. Un mundo en ruinas. No por invasión, sino por miedo. Por no escuchar. Por disparar primero. Por olvidar que los guardianes alguna vez protegían a todos, sin distinción. Las armas bajaron. El comandante miró a Kair. No entendía, pero ya no podía negar lo visto. Ordenó retirada. Esto no queda enterrado. Las decisiones no son mías. Pero no me llevaré más muerte hoy. Y se fueron. Saena se desplomó. Kair la sostuvo. El portal seguía abierto. Pero menos intenso. Como si ya hubiera entregado lo que debía. No era solo un lugar. Era una declaración. Y ellos, aunque no supieran qué hacer con ello, la habían recibido. Kair la acomodó sobre la plataforma. Cubrió su cuerpo con su capa térmica. El santuario no volvió al silencio. No como antes. Latía. Ellos también. Desde su mochila de campaña, Kair sacó una manta térmica y cubrió el cuerpo de Saena con cuidado. Rozó su cabello plateado con la yema de los dedos, sin atreverse a darle nombre al gesto. No sabía si era despedida, consuelo o ancla emocional, solo sabía que necesitaba hacerlo. Que ella estuviera viva, tangible, aún aquí, era lo único que mantenía su mente de una pieza. El tiempo dejó de existir. No había noche, ni día. El santuario de Nael estaba más allá de los relojes. Kair, por rutina más que necesidad, ordenó su equipo, repasó mentalmente los pocos protocolos médicos interestelares que recordaba, incluso intentó registrar datos en su terminal. Nada funcionó. No por interferencia militar, sino porque la caverna misma rechazaba la tecnología. Cualquier intento de extraer información parecía disolverse como niebla en agua. Aquello era conocimiento que solo podía absorberse por vivencia directa. Saena despertó de pronto, con los ojos claros y cargados de intención. No había miedo en su expresión. Solo certeza. Se incorporó sin apoyo. Caminó descalza hasta el centro del santuario. El suelo, sensible a su paso, se iluminó levemente. Alzó los brazos. Los cristales que colgaban del techo comenzaron a moverse, formándose en abanico. De ellos emergió un patrón de luz y frecuencia, un mapa estelar. 5 mundos giraban en órbita doble alrededor de un núcleo binario. 2 de esos planetas estaban conectados a un punto medio, Nael. El símbolo de la espiral reapareció, pero esta vez solo 3 de los 5 puntos brillaban. 2 se habían extinguido. Uno recientemente. Kair entendió el mensaje con un vacío en el pecho,
Las guardianas estaban desapareciendo. Saena no solo traía vida, llevaba la última chispa de un sistema mayor colapsando. Esta vez habló. Su idioma, aunque ajeno, se entrelazaba con las paredes vivas del santuario, que respondían con luz y símbolos. Él comprendía fragmentos, no por traducción directa, sino por contexto y emoción. No podía regresar. No debía. El hijo, o lo que fuera ese ser que crecía en su interior, no era solo su descendencia. Era memoria codificada. Debía nacer en Ael, donde el planeta pudiera imprimirle su frecuencia. Cualquier otro sitio lo fragmentaría. Kair sintió la responsabilidad como un peso de hierro. No había equipo, no había tecnología, ni guía médica real. Pero Saena no pedía ayuda. Declaraba un destino. Entonces vino lo inesperado. Ella lo eligió. Colocó una mano sobre su pecho. Luego sobre el vientre. Era él. No por experiencia clínica, sino por vínculo. Su proximidad activaba algo bioenergético. No biología, sino compatibilidad emocional. Él dudó. Se sintió superado. Pero entonces lo recordó, una jungla desconocida, una mano aferrada a su camisa, una frase sin idioma, no me dejes. No había otra opción. Obedeció. El nacimiento comenzó entre el canto armónico de los cristales. No hubo sangre ni gritos. Solo luz. Su vientre emitía un pulso que se sincronizaba con el suelo. Su cuerpo se curvaba con lentitud ritual, no con dolor. Cada movimiento parecía tener siglos de historia detrás. Kair permaneció junto a ella, hablándole, sosteniéndola, guiando su respiración aunque no sabía si lo entendía. Pero no importaba. Era presencia. Era testigo. Cuando finalmente ocurrió, el aire se volvió denso. La caverna tembló suavemente. Y entonces, entre sus brazos, apareció una criatura luminosa, suspendida en su propia luz. No humana. No completamente de su especie. Un híbrido perfecto, cubierto por una membrana transparente que vibraba como el reflejo del agua. Sus ojos estaban abiertos desde el primer instante. Y su llanto no fue sonoro. Fue un estallido de luz que recorrió el santuario. Todos los cristales respondieron, creando una sinfonía que se elevó por encima del entendimiento. Saena sonrió. No con los labios. Con todo el rostro. Como si incluso su piel se relajara. El recién nacido descansaba sobre su pecho, respirando con la tranquilidad de quien pertenece. Kair no habló. Solo observó. No era solo una nueva vida. Era el inicio de otra era. El niño no lloraba como un humano. No lo necesitaba. Su existencia ya era vibración. Cada inhalación alteraba la energía del aire. Su piel, al principio traslúcida, comenzó a cambiar de forma gradual a un tono perlado entre azul y plata, absorbiendo la luz, transformándola. Sus ojos, enormes y oscuros, sin pupilas visibles, parecían contener la historia de civilizaciones enteras. No emitía sonidos, pero su mirada bastaba para desarmar cualquier pregunta. Saena se recostó, sostenida por Kair. Su respiración seguía estable. Pero estaba agotada. No del cuerpo. Del alma. Había depositado en su hijo no solo memoria genética, sino la energía vibrante de una civilización en retirada. El niño no era solo suyo. Era el eco vivo de un sistema entero. Los cristales dejaron de parpadear al azar. Ahora pulsaban en un ritmo constante. Un idioma nuevo. Paz. Kair aprovechó el silencio para revisar signos vitales. Lo que encontró lo dejó en shock. El corazón del niño no latía solo. Lo hacía en sincronía con los cristales. No era un sistema cerrado. Era una red abierta. Un nodo biológico vinculado directamente al santuario. Cada pulso suyo activaba una respuesta. Un circuito de vida expandida.
Saena habló con voz tenue, casi como si temiera romper ese equilibrio. El nacimiento fue exitoso, pero no completo. El niño necesitaba ser reconocido por la red. Un vínculo ancestral entre los guardianes de los 5 mundos. Sin eso, no podría asumir su rol. No podría activarse. Kair preguntó, sin elevar la voz. ¿Qué significa, activarse? Ella respondió sin mirar. Ser un guardián no es una condición biológica. Es ser puente. Canal de memoria. Equilibrio. Si no es validado, será una chispa sin llama. El problema, la red estaba rota. 2 nodos muertos. 1 desconectado. Solo uno quedaba potencialmente funcional, en Isolene, una luna helada más allá del sector naidal. Saena no podía dejar Nael. Su vínculo la anclaba aquí. Solo Kair podía llevar al niño. No por conocimientos. Por vínculo. Por reconocimiento. El niño ya lo había aceptado como constante emocional. Su presencia era suficiente para estabilizarlo fuera del santuario. La decisión fue silenciosa. No discutida. Solo asumida. Saena no hizo ceremonia. Solo tomó su mano. La llevó a su frente. Luego la colocó sobre el pecho del niño. Kair entendió. No se trataba de huir. Ni de proteger solo una vida. Era sostener un equilibrio que apenas comenzaba a colapsar. El portal que permanecía sellado desde el encuentro con los humanos comenzó a abrirse de nuevo. No era luz. Eran estructuras sólidas que descendían, escalones de cristal mineral que guiaban hacia la selva. Kair preparó su equipo. Adaptó un sistema de carga para el bebé. Colocó su comunicador al oído. Y sin mirar atrás, comenzó el siguiente tramo. El silencio seguía reinando, pero era un silencio lleno de todo lo que no hacía falta decir. Cada paso hacia el exterior del santuario se sentía como parte de un rito. El aire era distinto. Urbanel ya no era amenaza, los árboles se inclinaban sutilmente al paso de Kair, las raíces parecían orientarlo, como si el planeta lo guiara. Incluso los animales, esos que antes acechaban entre la maleza, ahora lo observaban desde las sombras con una quietud reverencial. El bebé en su pecho no lloraba. Sus ojos seguían abiertos, conscientes, absorbiendo cada detalle como si su mente estuviera ya conectada al pulso mismo del mundo. Tras varias horas de marcha silenciosa, Kair llegó a una meseta. El cielo era puro, tachonado de estrellas que brillaban como si fueran testigos. Y allí, como convocada por propósito más que por tecnología, una nave lo esperaba. No emitía ruido ni reflejo. No tenía piloto visible. Era una mezcla imposible de ingeniería humana y formas alienígenas. Al entrar, Kair notó que el interior no respondía a controles, sino a su presencia. Al cargar al niño en brazos, la nave se activó con un susurro que era casi respiración. Miró por última vez hacia la jungla. No vio a Saena. Pero sabía que ella estaba. Eso bastaba. El viaje a través del vacío no tuvo sensación de desplazamiento. Era como flotar dentro de un pensamiento. La nave no tenía cabina, ni mandos, ni motores evidentes. Sus paredes eran suaves, orgánicas, vibraban con un ritmo que se sincronizaba con la respiración del niño. Kair comprendió que no estaba siendo conducido, sino acompañado. El tiempo no existía en esa transición. No eran horas ni días, era una espera con propósito. Finalmente, la nave reveló su destino, Isolene, la luna gélida. Emergía de la oscuridad como un ojo helado, blanco, cubierto por glaciares agrietados que brillaban con una luz azul contenida. No era un mundo muerto. Era estático. Antiguo. Vigilante. La nave descendió en silencio sobre un cañón cristalino. La compuerta se abrió sin impacto. Kair bajó cargando al bebé, cada paso marcando huellas que se deshacían segundos después.
La atmósfera era respirable, pero metálica, con un sabor de electricidad en la garganta. Las partículas flotaban en el aire como polvo suspendido fuera del tiempo. Caminaron sin guía, pero no sin rumbo. Algo en el ambiente los dirigía. Una resonancia. Un magnetismo. Tras una hora de travesía llegaron a lo imposible, una torre invertida, una espiral de hielo fosilizado colgando sobre un abismo circular. En su base, una puerta flotante aguardaba. Adentro, el tiempo se colapsó. El silencio era absoluto, no solo auditivo sino ontológico. Era como estar dentro de una pausa del universo. El nodo de Isol se encontraba en el corazón de esa estructura. No era máquina. No era ser. Era conciencia suspendida, una memoria en forma de energía. Latía muy lento, como si no despertara del todo. Cair se acercó con el niño. Al instante, el aire se volvió denso, cargado. No se oyó voz, pero todo el entorno se preparó para recibirlos. Una plataforma emergió desde el suelo. Temblando, Cair colocó al bebé en el centro. Los ojos del niño lo buscaron, confiados. Luego se cerraron. Y entonces, una línea de luz blanca descendió desde lo alto, conectando el domo entero con él. Todo el santuario brilló. Cair sintió el interior de su mente quebrarse. No por dolor. Por revelación. Vio mundos destruidos por decisiones precipitadas. Vio guardianes extinguidos, fragmentos de red dispersa. Y una chispa, la suya, que podía reencender el todo. Cuando la luz se desvaneció, el niño seguía dormido. Pero había cambiado. Su piel ya no fluctuaba entre tonos. Era blanca, pura, y su pulso se había unido al del nodo. Había sido aceptado. Cair lo tomó en brazos. El niño suspiró, y ese suspiro hizo vibrar los cristales del recinto. Pero el viaje no terminaba allí. El nodo había enviado un mensaje. En la interfaz de su comunicador, que ahora parecía parte de la propia red, apareció una coordenada, un sistema desplazado, inestable. Allí se encontraba el cuarto nodo. Dormido. O escondido. La nave regresó por ellos. Su forma ahora era distinta. Más afilada. Su núcleo brillaba con intensidad propia. Cair subió con el niño en brazos. El interior ya no era extraño. Era familiar. Antes de que la compuerta se cerrara, miró una última vez hacia el templo de hielo. No había despedidas. Solo certeza. Mientras partían hacia ese nuevo destino, Cair sintió que la nave respondía. No solo lo transportaba. Lo acompañaba en su transición. La temperatura, la luz, los materiales, todo vibraba al ritmo emocional del bebé y del suyo. Ya no se sentía humano en el mismo sentido que antes. No del todo. Y por primera vez desde que todo comenzó, Cair no deseaba entender. Solo sostener. Había algo sagrado en el silencio que envolvía la nave. No vacío. No ausencia. Una forma de reverencia que superaba cualquier lenguaje conocido. Cair lo sentía en la piel, en el pecho, en los huesos. La nave desaceleró con un movimiento suave, casi maternal, y él supo que habían llegado. Cuando el panel frontal se abrió, no se encontró con un mundo, sino con lo que quedaba de uno. Un colosal cementerio estelar flotaba ante ellos, los restos de un planeta fragmentado, suspendidos entre niebla de gas azul. En el centro de esa tumba cósmica, un solo bloque de roca giraba lentamente, como si aún conservara la inercia de su existencia anterior. Encima, como incrustado por un dios olvidado, se alzaba un obelisco negro que distorsionaba la luz a su alrededor. No brillaba. No se movía. Solo estaba. Y eso bastaba para hacer temblar el alma. La nave descendió en silencio sobre una plataforma emergente que parecía esperarlos desde hace eras. El ambiente no era frío, ni cálido. Simplemente, fuera de escala.
como si allí, temperatura y tiempo fueran apenas un recuerdo. Cair descendió con el niño en brazos. El suelo no era roca ni metal. Era algo más, un material que parecía recordar, que iluminaba brevemente cada huella antes de borrarla con elegancia. No había voces. No había sistemas de bienvenida. Solo el sonido de su respiración y el suave pulso del bebé, que descansaba contra su pecho con la paz de los orígenes. Caminaron entre ruinas. Templos, antenas, estructuras que alguna vez fueron hogares o santuarios, ahora apenas eran esqueletos energéticos que aún lloraban su función perdida. Al llegar al obelisco, Cair extendió la mano. No por decisión. Por instinto. El monolito respondió. Una grieta se abrió con un crujido sordo, revelando una cámara tallada en la base del asteroide. Allí, el aire se volvió denso, variable. La gravedad danzaba. Cair no se detuvo. El niño lo guiaba, incluso sin abrir los ojos. Al llegar al núcleo encontró una figura. No era una criatura viva. Ni una IA. Ni siquiera un eco. Era un cuerpo petrificado, en posición de meditación, conectado por filamentos cristalinos a las paredes del nodo. El último guardián. Muerto. Pero no ausente. El niño comenzó a emitir una frecuencia desde su piel. No era sonido. Era vibración. Era lenguaje de origen. Los cristales lo replicaron al instante. La figura se deshizo en una nube de polvo brillante. Sin violencia. Como si simplemente se despidiera. Cair colocó al niño en el pedestal central. Lo que siguió no fue fusión. Fue transferencia. La nube envolvió al niño sin tocarlo, vertiendo siglos de historia, de memoria, de legado. Cuando la luz se disipó, el niño flotaba levemente. Ya no parecía frágil. No era más un recién nacido. Era otra cosa. Cair lo tomó en brazos. Comprendió de inmediato, ya no cargaba una vida. Cargaba una red. La nave regresó a ellos. Ya no era la misma. Su forma había cambiado. Más angular. Más despierta. 3 ciclos solares pasaron desde la activación de aquel último nodo. La nave no volvió a obedecer coordenadas humanas. Seguía el pulso del nuevo guardián. Cair, que ya no intentaba dirigir nada, se dedicaba a acompañar. Las visiones venían cada noche. No como sueños. Como recuerdos filtrados por una conciencia compartida. A veces veía a Saena bajo los cristales de Nael, dormida pero en paz. Otras veces veía sistemas enteros reconstruyéndose en espiral. Entonces llegó el destino final. No marcado en mapas. No registrado por ninguna sonda. Una estrella oscura los recibió, orbitada por restos de una estación colosal, la red madre tal vez, el corazón original. Fracturada, descompuesta, pero viva. La nave aterrizó. El niño bajó por su cuenta. Cair lo siguió. No como tutor. Como testigo. Avanzaron por pasillos curvados cubiertos de polvo de estrellas. Las estructuras los reconocían. Se iluminaban al paso del guardián. En el centro, una sala vacía. Una mesa oval flotaba sobre una columna de antimateria. Y sobre ella, un cristal suspendido, oscuro. El niño extendió la mano. El cristal se volvió blanco. Y todo cambió. Las torres despertaron. Los archivos volvieron a respirar. Matrices sensoriales que dormían desde hacía milenios resucitaron en un solo aliento colectivo. La red había regresado. No como una máquina. Como una sinapsis viviente que unía civilizaciones extintas con posibilidades futuras. El niño, ahora núcleo, miró a Cair y le ofreció la mano. No como señal de dependencia. Como elección. Y regresaron a la nave. Esta vez el viaje no fue a través del espacio. Fue hacia diseminación.
La red ya no necesitaba nodos. Ahora viajaba en ellos. Llegaron a Nael. La jungla los recibió en silencio. Las raíces se apartaban. Las hojas vibraban en sintonía. Saena los esperaba. Aún recostada. Aún débil. Pero viva. Sus ojos brillaron al verlo. Sin lágrimas. Sin palabras. Solo verdad. El niño se acercó. Colocó su pequeña mano sobre su pecho. Y todo cambió. La red volvió a su origen. Saena cerró los ojos. No en muerte. En descanso. Su parte estaba completa. Cair se quedó. No porque no pudiera irse. Porque ya no quería. Reconstruyó el santuario. Aprendió su lengua. Descifró la música nocturna de los cristales. Y el niño creció. No en cuerpo. En presencia. Hasta convertirse en canto. En símbolo. En esencia de un nuevo ciclo. Y cuando Cair ya no necesitaba entender. Supo que el relato había llegado a su final. Pero no el viaje. Cair permaneció mucho después de que todo lo urgente hubiese pasado. No porque lo necesitara alguien, sino porque algo en él se había reconfigurado para pertenecer a ese nuevo ritmo, a esa tierra viva, a ese eco cósmico que lo había convertido en testigo de un renacer imposible. Ya no era médico, ni soldado, ni explorador. Era un puente silencioso entre lo humano y lo incomprensible. El niño, aunque ya nadie lo llamaba así, crecía como crecen los símbolos, sin medida, sin prisa. No desarrollaba tamaño, sino presencia. Cuando caminaba, el viento cambiaba de dirección. Cuando dormía, los cristales del santuario bajaban su tono. Cuando reía, todo el bosque respondía con vibraciones suaves, como si el planeta respirara con él. Y Cair, sin pedirlo, sin pretenderlo, se convirtió en su guardián invisible. Lo instruía sin palabras, lo acompañaba sin orden, lo cuidaba sin temor. Había aprendido a escuchar no con los oídos, sino con el alma. A interpretar los susurros de las raíces, los patrones de luz que tejía el cielo cada noche, las memorias que aún habitaban los muros de piedra viva. Un día, no cualquiera, no especial, simplemente un día, Cair supo que el niño ya no necesitaba su guía. Que había llegado el momento en que su presencia era compañía, no ancla. Y sin despedida, sin ceremonia, lo vio alejarse hacia el corazón de la jungla, donde lo esperaban otros que no se veían, pero que siempre habían estado allí. Cair cerró los ojos. No hubo tristeza. Solo gratitud. Porque había vivido para ver el renacimiento de algo que muchos creyeron extinto. Porque había entendido que a veces no se viene al universo a liderar, ni a salvar, ni a comprender, sino a sostener la luz hasta que alguien más aprenda a brillar con ella. Y eso bastaba. Eso siempre bastaría.